Hola, buenas madres. Esta noche con la recomendación, como siempre, de que no os lo perdáis. Escuchad. De órganos o el sexo. Habrá más. Una sutil e interesante manera de comunicarse con los animales. Estas son las intenciones del programa de esta semana. Ponte cómodo y disponte a conocer algunos peligros muy reales y cercanos en nuestra vida. Ahí están las intenciones en nuestro teléfono por si quieres participar preguntando o para conseguir una de esas entradas para ese preestreno de la película Live, 900-137-137. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Eduardo Casas Herrer. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame que te presente, técnico superior en informática y miembro del Cuerpo Nacional de Policía desde el 2004. Llevas unos cuantos años ya. Ya son unos cuantos. Estás en la Unidad de Investigación Tecnológica y te has especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores. Efectivamente, sí. También has estado, perteneces al grupo de expertos en identificación de víctimas de Interpol. ¿Trabajas a nivel europeo? Mundial. Mundial. ¿Y qué haces ahí? Bueno, ¿Hay víctimas o...? No, el grupo de expertos en identificación de víctimas somos pues policías que estamos activos en cada país, porque Interpol como tal no tiene personal. Eso que sabemos en las películas del policía de Interpol no es como tal, sino en cada país Interpol es la policía de ese país, en nuestro caso el Cuerpo Nacional de Policía. Allí, que es cada uno en su sitio, cada vez que aparece una imagen de abuso sexual a un menor en cualquier lugar del mundo, la ponemos en común y empezamos a trabajar sobre ella. Cada uno aporta lo que sabe. Recuerdo un caso, por ejemplo, que apareció pues una botella bueno, los oyentes que sean más mayores se acordarán de las mirindas. Sí. La famosa mirinda que había antes que la Fanta. Y nosotros al verlo dijimos, coño, esto tiene que ser español, porque es mirinda. Hicimos las gestiones pertinentes y vimos que mirinda se sigue fabricando y la fabrica Pepsi Cola. Y hablamos con Pepsi Cola, les mandamos las imágenes recortadas donde se veía la botella, pero no el resto de la imagen, porque sería ilegal, y enseguida, muy eficiente, nos contestaron que era una botella que se fabricaba en Rumanía y se vendía en Rumanía, Hungría y algunas zonas de Rusia. Y efectivamente en Rumanía estaba esa víctima. Es un ejemplo sencillo, pero así estamos con cada imagen que aparece. Qué curioso. Eres también profesor honorario sumado aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, donde impartes lecciones de posgrado, y también en la Complutense, donde das el tercer curso de criminología. Sí, doy una parte de una asignatura que es precisamente sobre delincuencia tecnológica. Doy la parte que tiene que ver con abusos sexuales a menores en Internet. ¿Y tienes tiempo para escribir libros? Has editado un libro que se llama La Red Oscura, que pone los pelos de punta. Bueno, intentamos que la gente sepa lo que hay sin asustarse tampoco, pero que sepa la realidad de lo peor que hay en la red. Vale, déjame que dé las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado. Hay mucha gente de tu compañeros tuyos que nos escuchan, Guardia Civil, aparte de vigilantes y jurados. Damos las gracias por el trabajo que hacen y sobre todo el que hacéis vosotros ahí calladamente, que me vas a permitir que lo descubramos un poco hoy, ¿vale? Hasta donde podamos. Hasta donde podamos, vale. ¿Es tan malo todo lo que funciona en Internet, en esa parte oscura que vamos a tratar de analizar hoy? No. Internet es maravilloso y es una revolución en las comunicaciones y en las relaciones interpersonales como no ha habido en la historia de la humanidad. Y naturalmente, donde hay seres humanos hay un pequeño porcentaje que son malvados. Y mi trabajo está centrado en estos malvados, no en la inmensa mayoría que son los buenos. ¿Hay mucha gente trabajando? No sé si podemos... A ver, en el Cuerpo Nacional de Policía pues tenemos una unidad central que tiene ahora mismo unas 80 personas. Luego cada provincia tiene en su Brigada Provincial de Policía Judicial un grupo, por lo menos un grupo, en algunos sitios más grandes, otros sitios más pequeños, de compañeros trabajando también en delitos tecnológicos. Y en muchas comisarías locales y de distrito también hay cada día más policías preparados. Y estáis muy preparados, muy avanzados en cuanto a técnica y en cuanto a técnicas. A ver, hay cosas como sabe usted como sabes que no podemos decir, pero intentamos estar un paso por detrás del delincuente y no dos, esforzándonos pues a veces con la ayuda de la administración y a veces por nuestra cuenta para formarnos y estar
solo un paso por detrás del delincuente, porque siempre van a ir por delante. Te doy las gracias por estar aquí. Gracias también a los cuerpos de seguridad, a algunos amigos que han venido a vernos esta noche. Y este es nuestro tema y este es nuestro invitado. La red oscura es un poco objeto de nuestra atención. Tras esa introducción nos metemos en ella. Esta noche nuestro propósito es descubrir esa parte de la red desconocida, esa que han llamado la red oscura. ¿Qué es la web profunda o red oscura? ¿Hay que tenerle miedo? ¿Es acaso como pasear por los bajos fondos de una ciudad? Busquemos algunos datos sobre ella. Bueno, ¿y sabía usted que existe una red dentro de Internet llamada red oscura, cuyo acceso es a través de un software especializado, donde se consiguen desde armas AK-47 en tan solo $900, pornografía infantil, droga, tarjetas de crédito robadas, venta de órganos y también se puede hasta comprar o vender menores de edad? La red oscura. Busquemos más información sobre ella. Era un compañero de los servicios informativos latinoamericanos y lo ponen muy dramático, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos definir eso de la red oscura? A ver, tenemos que definir en principio el concepto general, diferenciar entre el concepto general de red oscura a esas partes de la red oscura que está dedicada ya un poquito más al delito. La red oscura en general es todo aquello que no sale en los buscadores de Internet. Hay cosas que no pueden salir, pues todo el tráfico streaming, por ejemplo, de plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix, HBO, etcétera. Hay una serie de datos que se calcula que puede ser hasta el 80% del tráfico de Internet que jamás va a salir en Google porque no está pensado para ello. Pasa lo mismo con los correos electrónicos, los chats, las partes privadas de las webs corporativas, de las empresas, que es normal y no deben salir. O sea, se calcula que entre el 90 y el 99% de Internet no sale en Google. Solamente vemos un 1%. Sí, y eso son más de 1.000 millones de páginas registradas. Lo que vemos, así que imaginemos lo que hay por debajo. Y dentro de eso es donde hay varias redes que se llaman redes superpuestas. Una de ellas, la más famosa, es la red Tor. Hay otras que como I2P o Freenet, pero bueno, la red Tor, que es el acrónimo de The Onion Router, o sea, el enrutamiento cebolla, es un sistema de anonimización que es muy pequeñito, tiene unas 60.000 páginas web, comparadas con las 1.000 millones que hemos hablado antes, tiene unas 60.000 páginas web y está pensado para dos cosas: anonimizar la conexión de todo aquel que la quiera utilizar y, en segundo lugar, alojar unos contenidos cuyos servidores no se sabe dónde están ubicados, porque están su localización también encriptada, y ahí es donde se alojan, pues entre otras, páginas que no son legales. Hay también páginas legales, en especial de sexo fetichista, por ejemplo, y hay una copia de Wikileaks entera guardada ahí. Vamos a ver si diferenciamos la Deep Web, por un lado, y Darknet. ¿Son dos cosas diferentes? Depende qué autor sigamos, sí. Algunos autores dicen que Deep Web, la red profunda, es, pues siguiendo la analogía del iceberg, todo aquello que no vemos un 1% y el resto está oculto. Y Darknet se quiere centrar más, oscura, en los que no quieren ser vistos, los que se ocultan, que se pueden ocultar simplemente porque son muy celosos de su intimidad, que ocurre, o más habitualmente porque no quieren que la policía o los agentes dedicados a perseguir estos delitos sepan lo que están haciendo. Como decía nuestro compañero, se puede conseguir armas, se puede conseguir drogas, se pueden conseguir órganos. ¿Qué es lo que se mueve ahí en esa parte oscura? Hay cosas que se pueden conseguir con sorprendente facilidad, como pueden ser tarjetas bancarias falsificadas, drogas, que es lo que más triunfa, muchas lecciones sobre hackers, sobre cómo aprender seguridad informática. Ojo, porque no es convertirse en hacker, sino aprender poquito a poquito sobre seguridad informática. De eso hay mucho y eso es sorprendentemente fácil. Armas es más difícil, y es más difícil porque te las tienen que enviar, y si te las tienes que enviar tiene que pasar una aduana, y no es fácil. Órganos es todavía más complicado. Los órganos normalmente no se ven a simple vista y no te pueden garantizar que lleguen. Y pornografía infantil, por supuesto, hay mucha. Lo que pasa es que la pornografía infantil no se suele vender. Es algo que los que no trabajan en ello no entienden cómo funciona el mundo de los pedófilos y de la pornografía infantil. No es un mercado
en sí, como el resto de los que estamos hablando. Por supuesto, comprar un niño o sicarios es extremadamente difícil, por no decir que casi siempre una estafa. Sí, vale. Si no se puede entrar con Google, no vamos a decir cómo se entra. Sí, bueno. Pero se puede acceder fácilmente. Hay Sí. un buscador que lo coges y lo... A ver, acceder a la Red Tor no es difícil. Se puede hacer y no es ilegal en absoluto. Y no si yo me meto, a veces da miedo decir, si me meto aquí, igual la policía está rastreando y me pilla. Y depende de quién sea, puede ser hasta sano entrar para ver lo que hay o lo que no hay. Se busca la red y hay que bajar un programa que da acceso a esta red oscura. Ahora sí que tengo que hacer un pequeño inciso. En nuestro código penal hay dos delitos de mera visualización. Si vemos páginas de pornografía infantil o vemos páginas de terrorismo, especialmente yihadista, que es lo que más se mueve ahora, por el hecho de verlas intencionadamente estamos cometiendo un delito, ¿vale? Hechas esas dos salvedades, pues yo, el que quiera verlo, lo que hay, que lo haya. Por supuesto, si alguien compra droga, hay una posibilidad bastante buena de que se encuentre con la policía al recibirla. Y dime, cuando entras ahí, ¿qué hay? No sé, es como un menú y... No hay un buscador. No hay un buscador como Google. No hay un Google de la red oscura. Hay algunos intentos, ya están empezando algunos intentos, pero no como tal. La mayoría de páginas no están indexadas y además no utilizan nombres como google.com o RNE o Radio Nacional de España. No son nombres, son códigos de 32 caracteres alfanuméricos generados aleatoriamente. Por tanto, aleatoriamente. Es muy difícil para la encriptación, porque está todo encriptado lo que hay dentro. Entonces, no se puede memorizar. Hay que ir y buscar la web y acceder a ella. Las más sencillas, buscando en Google, las vas a encontrar. Y a las más oscuras ya vas a tener que tener un contacto dentro que te diga dónde están, porque no van a estar publicadas donde están las cosas pues más sórdidas o peores. Y cuando entras, ¿se ve igual que cualquier otra página? ¿O hay que tener alguna cosa, gafas especiales para verlo? No, una vez que está instalado el programa, se accede y se va navegando por las páginas. Cada una está diseñada de una forma. Algunas, depende de su diseñador, van a ser más ágiles y más visuales, y otras van a ser más complicadas de navegar y menos ágiles. Hay un punto débil que está leyendo en tu libro, la araña. En Google creo que es ese punto débil. Explícame un poco esto de la araña, o qué es este sistema. La araña es cómo funciona Google en sí. Lo que hace Google es rastrear páginas web. Tiene un programa que se llama en inglés crawler, nosotros lo traducimos como araña, sería más bien reptador, pero bueno, aquí he triunfado el término araña, que va saltando de página en página y leyendo todas las páginas web para buscar palabras clave, buscar indicios de lo que ellos llaman el algoritmo Google, para luego cuando buscamos cualquier término mostrárnoslo de acuerdo a lo que ha buscado, a lo que ha almacenado previamente esa araña. Hay servidores y servidores repartidos por todo el mundo, en caso de que haya un desastre en un sitio, que no se pierda la información, donde esa araña guarda los datos. Y el punto débil que menciona el libro no es que sea un punto débil en sí, pero es su propia forma de funcionar. Igual que una pisonadora no está diseñada para volar, la araña no está diseñada para rastrear, por lo que decía antes, por ejemplo, el tráfico streaming o los chats o los correos electrónicos. No puede entrar porque no está diseñada para ello. ¿Quién inventó esa otra red? ¿O cómo se la red Tor la diseñó el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, que pertenece a la Armada, a la US Navy, a la Armada de los Estados Unidos, que fue quien en primer lugar la diseñó y la puso en funcionamiento para ver si era posible, y lo es. Después ha pasado una fundación, que es torproject.net, y en torproject.net una serie de entidades pues son las que la están manteniendo ahora. Cualquiera puede ser un nodo de la red Tor, uno de los puntos que hace falta para ir saltando dentro de esa red. Vale. He visto en tu libro algunas páginas, no sé si son páginas, Alphabay, por ejemplo, o La Ruta de la Seda. ¿Qué es esto? Esos son mercados negros, es una de las muchos tipos de páginas que hay dentro de la red Tor. Esos son dos mercados negros. The Silk Road, la Ruta de la Seda, fue desmontada en su día por el FBI, una operación conjunta además que participaron otros agentes de otros cuerpos, y fue el primer mercado negro que hubo en
en la Deep Web y el más exitoso hasta ese momento. Ganó este hombre millones de dólares en comisiones. Se hacía llamar el temido pirata Roberts por el personaje de la princesa prometida. Y ahí se podía encontrar absolutamente todo o casi todo, sobre todo drogas que triunfaban muchísimo. Nos preguntan, ¿hay un policía, hay en la policía alguna sección dedicada a expedientes X? Esto es cuestiones extrañas. Pues depende, es que no sé hasta qué punto habrá. Hay, por ejemplo, una sección de homicidios en la Comisaría General de Policía Judicial que se dedica a aquellos homicidios que no han podido ser resueltos por las unidades más sencillas. O sea, por las unidades no más sencillas, que ninguna es sencilla, sino por las unidades normales, territoriales, las más cercanas al delito que ocurre, y tienen lo que se llaman casos fríos. Y todos los casos se trabajan. Ahora, yo es que ovnis y tal, pues como no he visto ningún expediente, ninguna denuncia clara al respecto, pues no puedo decir que alguien... Pero las hay, ¿eh? Sé que las hay, y he visto y he leído sobre los expedientes desclasificados, además no hace mucho, pero eso no es un tema policial. Vale, algunos de tus compañeros han estado por aquí contándonos cosas. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos. Hay más cosas que queremos contaros de esta extraña red. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En esa gigantesca maraña de información se mueven multitud de servicios. Los terroristas también utilizan esta enorme ventana virtual para hacer propaganda. Los atentados se cuelgan en Internet para reclutar nuevos miembros. El CNI ha constatado la existencia de ojeadores vinculados al yihadismo que buscan en la red nuevos mártires. Las organizaciones criminales intentan sacar partido de este nuevo medio. De esta forma han aparecido nuevas formas delincuenciales dentro del ámbito de la delincuencia común. Y las organizaciones terroristas no son una excepción. También intentan aprovechar la existencia de Internet. Fundamentalmente intentan aprovecharse del alcance global que tiene Internet y de las grandes garantías de anonimato que proporciona. La web con enlaces para los terroristas. Es el ciberterrorismo. Conozcamos algo más de todo ello. Muchas preguntas está suscitando, Eduardo, el tema. Nos preguntan que de qué programa hay que descargarse para navegar en la red Tor. No lo vamos a decir. Que lo busquen, si lo quieren. Efectivamente. Que se lo ocurra en un ratito, ¿no? No lo vamos a contar aquí. Supongo que en esa parte de la red oscura, bueno, es un campo abonado para los delincuentes, ¿no? Hablaremos de terroristas en un momentito, pero también hay otro tipo de delincuentes. Sí, como decíamos... fraudes, los expertos en robarnos, que los hay muchos, se ponen en contacto en la red Tor, incluso venden, como he mencionado rápidamente de pasada antes, venden tarjetas bancarias falsas, por ejemplo. Había un español, decías que pillasteis, ¿no? Sí, hay un español, Mr. Bank se hacía llamar, que vendía, llegó a causar 1 millón de euros de prejuicio a una entidad bancaria española, por ejemplo. Y sobre todo pedófilos entendido como persona que está intercambiando pornografía infantil. De eso hay muchísimos en la red y muy perseguidos, uno de los delitos más perseguidos y que más colaboración internacional hay. Hablaremos en la tercera parte de ello. Pero ¿cómo se entera? ¿Cómo me entero yo de esas web? ¿Me lo tienen que decir por teléfono? Por teléfono, como... O un mensajito, una palabra mensajera. Supongo que boca a oído, ¿cómo funciona eso? Algunas de las más genéricas de todos los temas se pueden encontrar buscando en Google. Quiero encontrar, pues no voy a decir el qué, pero quiero encontrar esto que hay en la red Tor. Se pone y se encuentran enlaces, esos 32 caracteres .onion, que luego hay que pegarlos dentro del navegador. Y las más especializadas te las tiene que decir alguien. Si no te las dice alguien, no vas a llegar a los rincones más oscuros, porque en ningún buscador no salen en absolutamente ningún sitio. Alguien la tiene que conocer. Vale. Hablamos de los terroristas. Es un campo que han utilizado, se está utilizando, ¿no? Sí. Vemos... Sí.
A menudo algunos vídeos que salen en televisión que utilizan ciertas redes para promocionar sus trabajos, esos que hacen. Ahí es uno de los puntos que decía que la mera visualización es delictiva, así que cuidadito, todo el que ahí, ¿no? Sí, todo el que sea curioso, que dedique su curiosidad a otra parte, pues porque no es agradable que te detengan. Y no es agradable pasar por un calabozo y explicarle a un juez qué demonios hacíamos ahí. No, es que yo era muy curioso. Bueno, mejor que la curiosidad vaya a otro sitio. Utilizan las redes los terroristas yihadistas para dos cosas principales: para ponerse en contacto entre sí y para ponerse en contacto entre sí, reclutar a nuevos objetivos, que casi entraba dentro de la primera, pero quería diferenciar, y una tercera que es hacer proselitismo y publicidad de sus hechos. De hecho, tienen programas como Mujahideen Secrets, por ejemplo, que utilizan para encriptar sus mensajes. No es nada extraordinario, lo podría haber programado cualquiera, porque lo único que hace es juntar diferentes sistemas de encriptación o de cifrado, que si no me echan la bronca luego mis amigos expertos en seguridad informática, si digo encriptado en vez de cifrado, pues diferentes sistemas de cifrado que ya existían previamente. O sea, solo los han juntado en un sistema sencillo. El terrorismo yihadista está utilizando unas formas de comunicación completamente diferentes al terrorismo que estábamos acostumbrados en España. Se mueven a través de Internet y hacen sus movimientos a través de Internet. Les interesa, además, dos ámbitos. Uno, el estilo Al-Qaeda, que es crear células y lobos solitarios en países europeos o cualquier país que no sea árabe para que en un momento determinado se activen y actúen, y otra, el sistema ISIS, que quieren tener control sobre el territorio, un territorio concreto, y para eso necesitan combatientes que vayan allí y mujeres que vayan para apoyar a los combatientes, porque la mujer normalmente va voluntariamente, pero es explotada de unas formas brutales en estos países. Y eso es lo que están buscando, y esa es la forma en la que se mueven. Además, hay un manual que publicó un señor de Al-Qaeda, y que yo he tenido acceso y lo he podido leer, sobre cómo reclutar fieles en los países occidentales. Y en ese manual, además, es curioso, entre las cosas, dice explícitamente que no se busquen creyentes, que se busque gente con poca cultura y poco conocimiento de la religión. Porque si buscan a alguien que conoce la religión, podrá rebatirle sus argumentos y hacerles decaer, no solo delante de ellos, sino delante de otros que pues, sí que podrían ser acólitos. Que busquen, vuelve a repetirlo, poco creyentes, ¿sí? Poco creyentes y con poca formación. Qué curioso. Supongo que para pasarse la información habrá algún tipo de comunicación entre ellos, ya que no salen las páginas, ¿no? Decir, tienes que ir a este sitio para, ¿no? Pues sí, no. El sistema es a veces tan sencillo como cifrar los mensajes, y una vez cifrados se hacen llegar de diferentes maneras. Se puede utilizar unos correos de vida muy corta, por ejemplo, que son difícilmente rastreables. Se pueden colgar en foros donde solo el que tenga la contraseña va a entender lo que hay, y hay pues centenares de sistemas ya. El sistema tradicional que teníamos en España, de que lo dejan en un sitio y luego va a otro y lo recoge, pues no se utiliza. Se hace todo de una forma mucho más virtual. Ya. Aunque luego al final hablaremos de lo que estáis haciendo vosotros, los cuerpos de seguridad. ¿Hay alguna, no sé si llamarlo, alguna oficina que se dedica a estar pendiente de determinadas palabras? La red de Echelon, que decían no sé si era ficción americana, que controlaba todas las palabras que salían en Internet para buscar pistas. No sé si puedes decirlo. De lo poco que se puede decir, hay programas realmente que realizan ese filtrado, pero hay que tener en cuenta las cosas que se pueden hacer. Es imposible estar viendo o estar monitorizando unas comunicaciones de tantísimos miles de millones de personas, miles de millones de equipos comunicando al mismo tiempo. O sea, hay cosas que tenemos que tener en cuenta que son imposibles, porque necesitaríamos una capacidad de computación pues muy similar al tráfico que queremos escuchar. Entonces hay formas de centrarnos en lo que más nos interesa. Vale. Preguntan también que ¿cuál ha sido la mayor estafa por Internet que se han hecho? Puede haber algunas muy grandes. Hubo, además del perjuicio de 1 millón de euros de Mr. Bank, que creo que en España posiblemente será más grande, no lo puedo asegurar, pero lo creo. Hubo un momento en que robaron el servidor a una de las empresas de venta de bitcoins, le robaron una cantidad de monederos virtuales que le causaron un perjuicio brutal también. Eso fue uno de los motivos que la cotización de Bitcoin durante un tiempo cayera bruscamente, al saber que había sido vulnerado uno de los sitios. Y preguntan también, dejando un poco al margen lo de los terroristas, a una persona le parece que
sin hacer ningún tipo de movimiento extraño con su tarjeta, le están sacando dinero de la tarjeta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ocurrir? ¿En un cajero, en una tienda? ¿Cómo? El delito más habitual es el económico en la red oscura. Nos quieren quitar el dinero y eso todos lo hemos sufrido. Hay muchas formas. Lo más probable con la tarjeta es que se la hayan clonado en algún sitio. Se la hayan robado. ¿Robado? Clonado, o sea, clonado. Es decir, han cogido la tarjeta, han sabido todas sus características y la han duplicado. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Pagando en una tienda? Si no es que... Sí, en alguna tienda. En España cada vez está más controlado. Pero si ha viajado fuera de España, especialmente a algunos países de Sudamérica o del este de Europa, es más fácil que le haya ocurrido a esta persona en concreto. La clonan y a partir de que la clonan, pues empiezan a sacar dinero. Hay dos opciones. Hay bandas organizadas que directamente van a sacar el dinero y hay otras que una vez que tienen la tarjeta la van a vender, como el caso de Mr. Bank que estábamos hablando, que solo obtenía los datos de una tarjeta y los vendía. Lo que tiene que hacer inmediatamente, denunciar al banco y bloquear esa tarjeta de inmediato. Luego ya la investigación mostrará dónde ha sido vulnerada, dónde ha sido copiada esa tarjeta. ¿Lo podéis hacer eso? ¿Se puede llegar a...? Con un poco de suerte, sí. Vale. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco esta noche entrando en esa red oscura. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos unas cuantas entradas para la película Live que queremos preestrenar con vosotros en exclusiva y además algunos libros también. Seguimos con más datos que queremos daros. La primera vez que la ves, sorprende, pero ¿tiene futuro la realidad virtual? 5.0, con Manu Martínez. Esta semana analizamos la situación real de la realidad virtual en nuestro país. Hablamos con creadores, con gente especializada en campos como la educación y el entretenimiento que trabajan con la tecnología de moda. 5.0, los domingos a la 1 de la tarde. ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim. Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ven aquí, ven. Decidle al comité que su muestra está a salvo. Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula, inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Es un crimen que está a un simple clic de ratón de distancia. Un crimen que puede colarse en la casa de cualquiera, engañar a cualquier niño. En el patio de juegos más grande del mundo, en que se ha convertido Internet, los depredadores pueden merodear por cualquier esquina, intercambiando fotografías de sus víctimas y buscando nuevas presas. Esta es la nueva cara del crimen en el siglo XXI. Nadie sabe cuántas imágenes de niños que han sido víctimas de abusos sexuales han inundado Internet, pero la policía estima que podría haber hasta 20 millones de páginas web con fotografías y vídeos obscenos, decenas de miles de niños. La pederastia en la red es otro de los peligros que se cierne sobre nosotros. Nuestro invitado es un experto en el tema. Dejemos que nos dé más información. Tú eres experto en esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, porque supongo que para poner fotografías primero hay que hacerlas. Sí. ¿Cómo entrar en...? ¿Cómo puedes conseguir eso? ¿Cuál es el perfil de...? Pues encontrarlo es sorprendentemente fácil también, y ahí, como digo que es un delito berro, no voy a dar sobre cómo encontrarlo más pistas, pero es sorprendentemente fácil. El pedófilo, entendido, de nuevo digo entendido como el delincuente que está intercambiando estas imágenes, que no es la definición psicológica, en primer lugar lo que hace es buscar. Después, que encuentra, empieza a intercambiar lo que ha encontrado. Lo ha bajado de un sitio y lo pasa a otro. Y el último paso es el de la producción, el de tener acceso a un niño,
grabarlo, fotografiarlo y compartirlo con terceros. Esto es la forma más habitual de producción de pornografía infantil. Hay más. La pornografía infantil, por terrible que nos suene, hubo un momento en que no era ilegal. Los años 60, finales de los 60 hasta mediados de los 70, ¿no era ilegal? Había una empresa danesa que produjo una serie de imágenes, se llamaba Color Climax Corporation, y produjo una serie de imágenes de pornografía infantil, una serie de vídeos muy explícitos en Super 8, que era lo que se hacía entonces, y se vendía. ¿Por qué? Porque todo lo que no está expresamente prohibido no es ilegal. Naturalmente, en 10 años costó, pero en 10 años se prohibieron. Pues esas revistas y esos vídeos que publicaba esta empresa y otras se siguen moviendo todavía. Y después está una pequeña parte que es la producción de pornografía infantil, que hizo, por ejemplo, una empresa que se desmanteló en 2004, una empresa ucraniana, que no voy a decir tampoco los nombres para que la gente no los busque, porque yo insisto en esto, no insistiré suficientes veces, que se meten en un lío muy gordo, que son 9 años de prisión, ¿vale? Y se cumplen, entonces que nadie lo busque, por favor. Ni siquiera por curiosidad. Ni siquiera por curiosidad, porque ¿por qué está tan perseguido? ¿Por qué su mera visualización es delito? Porque detrás de cada imagen que estamos compartiendo y que nos estamos guardando hay un niño que ha sufrido, hay un niño de verdad que lo han violado, que no estamos hablando de adolescentes que se hacen fotos delante de un espejo, estamos hablando de niños, a veces bebés, violados por adultos. O sea, es tan tremendo lo que hacen. Y a veces muy, muy duro. Hablaremos del caso, si tenemos tiempo, de Daisy Destruction y todo lo que pasó, pero aquí en España, por ejemplo, detuvimos a Nanny Sex, que está cumpliendo 56 años de prisión, cumplirá 20, que es el máximo legal en España. Había abusado sexualmente de 7 bebés y lo condenaron por abuso sexual porque el fiscal entendió que no había agresión sexual. Como lo dice un juez y un fiscal, yo tengo que seguirles, pero para mí había más violencia de la que decían. Y está en prisión muchos años. O sea, estamos hablando de eso. Y esas imágenes son las que intercambian entre sí. ¿Cuál es el último paso a lo que iba? Los productores normalmente intercambian con otros productores. Yo te envío una imagen sexual del niño que tengo, tú me envías una del tuyo. Y así los dos nos tenemos, pues como se dice vulgarmente, cogidos por las pelotas. Porque como tú sueltes mi imagen, yo voy a soltar la tuya y los dos vamos a ir muchos años a prisión. Y ese es el principal movimiento. La venta es residual, como la que comentaba de la empresa ucraniana o de una canadiense que desmontamos hace un par de años. Vale, hablamos de un caso que dices que igual contabas, por favor. Daisy Destruction. Sí. Terrible. Es un vídeo que una empresa que se hacía llamar No Limits Fan, y la comento porque ya no existe, gracias a Dios, No Limits Fan, colgó como ejemplo de su producción, de lo que ellos podían hacer. Y en ella aparecía un bebé colgado por los pies del techo, lo habían atado con unas cuerdas, donde lo torturaban, una mujer lo torturaba de una forma especialmente cruel, y un segundo vídeo, la niña, el bebé, una niña, estaba tumbado y seguían las torturas y asfixias sexuales, etcétera. O sea, no quiero ser más explícito, pero es muy, muy duro. No sabíamos dónde podía ser. Lo que decía el grupo de expertos en identificación de víctimas, empezamos a trabajar en ello. Y no teníamos ni idea. De hecho, Holanda, por ejemplo, estuvo muy, muy activa en este tema porque pareció que una de las palabras que decía el señor, que no las entendíamos en principio, luego supimos que era tagalo, un idioma de Filipinas, parecía holandés. Entonces ellos también se metieron mucho. Los australianos, cuando supieron que era Filipinas, también trabajaron mucho. Australia trabaja muy bien este delito. Tiene un montón de gente y un montón de recursos dedicados. Y la pista la dio, pues algo más que una pista, la evidencia la dio algo terrible. La tortura que habían sufrido durante 3 días 2 niñas pequeñas. Eran 2 niñas pobres, una mujer alta, joven, guapa, asiática, filipina como ellas, las había encontrado en la ciudad de Cagayan de Oro y las había invitado a comer. Unas niñas hambrientas, pues quieren comer. Y las llevó, después de darles de comer, a una casa. Y en esa casa empezaron las torturas, donde lo que ellos llamaban el americano, o sea, alguien con rasgos americanos y que hablaba inglés, rasgos, mejor dicho, occidentales y que hablaba inglés, las grabó ya duchándose y después las sometieron a una serie de abusos brutales durante el día y por las noches les hacían cavar su tumba en la parte de atrás de la casa donde las tenían. Y así las tuvieron 3 días, hasta que cometieron el serio error de que se fueron todos un día, las 2 mujeres que estaban con este señor
y el señor, luego se supo que había también otros señores, y no las encerraron y se escaparon. Llamaron al primer policía que encontraron, le dijeron lo que les había pasado y acudieron rápidamente a la casa, pero los otros se habían dado cuenta ya y dejándolo todo allí se habían ido. Al saber quién tenía alquilada la casa, se supo que el americano no era americano sino australiano, Peter Gerald Scully. Y a partir de ahí, preguntaba antes de los expedientes X, pues este señor tenía el mismo apellido, Scully. Y a partir de ahí empezó una cacería buscándolos en sitio por Filipinas. En una de las casas, consiguieron detener a una de las dos secuaces de este individuo, que eran chicas que, como estas otras, habían sido secuestradas de pequeñitas y toda su vida habían estado siendo abusadas sexualmente. O sea, no llegaban a verlo lo habían tenido que normalizar para poder seguir viviendo. Pues claro, la chica esta tenía poco que perder y contó todo, y contó que a una de las niñas la habían asesinado en otra ocasión, porque las torturas que le habían causado eran tan graves que le iban a dejar marca, y para evitar que la niña quedara marcada, la estrangularon, la despedazaron y la enterraron debajo de unas baldosas en la cocina. Esa niña se llamaba Barbie, de 13 años. Al final se consiguió atrapar en un aeropuerto a este individuo. Está detenido, está en prisión, va a estar muchos años en prisión y se le quiso condenar a muerte, pero como la pena de muerte no estaba activa en el momento de su detención en Filipinas y no se puede condenar retroactivamente a alguien por un crimen que haya cometido antes, pues parece que de eso se va a librar, pero tiene muchos años de prisión. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con el Eduardo Casas contándonos cosas tremendas. No nos cuentes más de eso, ¿vale? Hay gente que ve esas cosas. Hay gente que se excita sexualmente con ello y que lo utiliza para masturbarse. Es para lo que lo usan. Tal cual. Naturalmente la inmensa mayoría no es tan cruel como esto que estamos diciendo, pero estamos hablando siempre de abusos sexuales sobre niños, a menudo muy pequeños. Hay otra parte, que es lo que se llama grooming, el acoso sexual a menores por Internet. Buscar niños por Internet para engañarles. Ahí son niños un poquito más mayores, porque un bebé o un niño de 6 años no está o no debería estar solo delante de un ordenador. El problema es cuando llega la adolescencia. En la adolescencia, todos hemos sido adolescentes, estoy seguro que todos nuestros oyentes también, y si hay un niño no debería estar despierto a estas horas. El adolescente necesita su espacio, tiene que empezar a ganar su espacio. Y además tiene el problema que se le despiertan las hormonas y tiene una realidad sexual el adolescente. Lo que no tiene es una madurez suficiente para controlarla y puede cometer muchas tonterías de las que a veces no sabe salir. Y hay depredadores sexuales buscándolos. De hecho, y en términos generales, en todo sitio donde haya un niño va a haber un depredador sexual buscándolo, por lo menos en Internet. En las redes de juegos online de diferentes compañías, que no os voy a nombrar porque todas colaboran mucho con nosotros, han detectado y nos han denunciado una y otra vez la presencia de estos individuos. Están buscando niños de los que obtener imágenes sexuales. En los chats para niños hay depredadores sexuales. Nosotros hacemos una prueba con padres preocupados y con otros compañeros para que vean lo que hay. En las clases de la universidad también muchas veces es una de las prácticas que hacemos. Entrar a un chat dedicado a niños con un nombre de niño o de niña indubitado, como Anita 12, por ejemplo, podría ser. En menos de 10 minutos, y el récord está en 30 segundos, en menos de 10 minutos va a haber un adulto masturbándose, emitiendo webcam, masturbándose delante de lo que piensa que es un niño. ¿Qué me dices? En todos los casos, no ha habido una sola vez que hayamos hecho esta práctica y que no haya salido así. Y luego el siguiente paso es pedir imágenes. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Los padres tienen que estar muy atentos donde están sus hijos. Y cuando son adolescentes, y esta es la parte difícil, sé que es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, tienen que crear una confianza suficiente para que cuando el niño o niña, no son niños ya, cuando el chico o chica cometa un error de estos o le pase algo extraño, lo comente. ¿Qué es lo más habitual? Oye, mamá, mi amiga de toda la vida me está pidiendo que me le enseñe los pechos. ¿Qué pasa? Pues no, es que no es tu amiga, que la han suplantado. O mamá creía que era mi novio o mamá creía que era mi novia, porque los dos sexos caen por igual. No pensemos a que las chicas, de hecho los chicos son bastante más dados a
desnudarse y cometer el error que las chicas. Me han dado esta foto, pensaba que era mi novio o mi novia y fíjate lo que me está pasando ahora. Al principio es solución, después va a ser muy difícil. Estos depredadores sexuales, estos groomers, obtienen las imágenes sexuales de menores por muchos medios. Estoy pensando en el Camaleón, que fue uno que detuvimos en Chipiona, en Cádiz, y está condenado a 190 años de prisión por lo que le hizo a las 50 y pico chicas que se presentaron al juicio, de las 250 que identificamos. O Maxi, peruano, el mayor groomer de habla hispana detectado en la Red Tor, que era peruano, se identificó desde España y 2 compañeros míos viajaron a Perú para colaborar en su detención. Además, bastante resabiado, por decirlo así. Lo que pasa es que mis compañeros, unos auténticos profesionales, se dieron cuenta que el ordenador, que estaba lleno de porquería, había un puerto USB que estaba limpio. Entonces ahí tenía que haber algo. Y consiguieron localizar el pincho donde estaban todas las evidencias. Ese está detenido en Perú. Y son muy crueles. La característica del groomer, que es que además parece que son hechos con tampón, son muy crueles. Mentirosos hasta que obtienen la imagen sexual del menor y a partir de ahí, crueldad, amenazas. Y si tienen más datos de la víctima, les van a amenazar con todos los datos que tienen para conseguir más y más imágenes. Son especialmente crueles. Yo pensaba que daban miedo los temas que aquí tocábamos. Un comentario de un oyente. Una vez de madrugada encontré pornografía infantil y envié el enlace a servicios de delitos telemáticos de la DGP y me contestaron a los pocos segundos agradeciéndome la comunicación y advirtiéndome que en muchas ocasiones no pudieran hacer nada al no estar alojados estos contenidos en determinados países. Te iba a preguntar dónde están alojados y casi cambiamos de tema porque... Muy bien. ¿Dónde están alojados estos servidores? Están por todo el mundo, ¿vale? Cuando están pero hay países que no tienen legislación, he leído en una parte de tu libro, ¿no? Cuando están en países de nuestro entorno, España, cualquiera similar, en cuanto lo detectamos, lo eliminamos. Es un delito y las propias compañías no les interesa tener ese contenido. Ahora, hay otros sitios que viven de no preguntar. De no preguntar lo que alojan. Y eso estamos hablando de lo que está en la red abierta, que en la red oscura ni siquiera sabemos dónde están. Hay muchos sitios que aparecen y desaparecen y no sabemos nunca dónde están y por eso no podemos actuar. Ahora, como digo también en el libro, nada es invulnerable. Y por muy oculto que esté, si se pone el interés suficiente, se puede llegar a encontrar, como se encontró la página de Silk Road que hablábamos cuando hablamos del mercado negro, que se detuvo, se encontró la página web y se detuvo a su responsable. Pues no quiere decir que sea difícil de encontrar, no quiere decir que no se vaya a hacer. Lo que le tengo que decir a un ciudadano, porque igual ese correo lo he escrito yo, porque he manejado durante mucho tiempo esa cuenta de la Policía Nacional de denuncias.pornografía.infantil@policia.es. Lo que le tengo que decir es que de hoy para mañana no va a desaparecer, pero vamos a hacer todo lo posible para que desaparezca en el plazo de tiempo más breve posible. Si está en otro país, yo informo al país y el tiempo que lleva la información y lo que les lleve a ellos, pues va a costar. ¿Se puede decir en qué países no, o mejor no digas nada? Te he visto la cara, no digas nada. Dicen que es cierto que aunque esté apagado el ordenador nos pueden espiar igualmente. Alguna vez hemos hablado con algunos expertos y bueno, lo de la cámara parece que todos la tenéis tapadita porque, sí, ¿no? Te pueden ver desde el otro lado aunque tú no quieras. A ver si el ordenador está realmente apagado. Está apagado. Otra cosa es que nos engañen y que nos hagan pensar que está apagado. Cuando está hibernando, por ejemplo, parece que está apagado, pero el ordenador no está apagado y podrían hacer cosas. Ahora, un ordenador apagado, si yo lo desconecto y lo pongo en la pared... Ya. Pero si está hibernando... Si está hibernando, no está realmente apagado. Nos pueden estar engañando diciendo que está hibernando, pero no lo está. ¿Te quedas un ratito más después de las 3? Vale, queremos que nos des algunas opciones o soluciones. Hackers, se mueven mucho también por la red. Y hablar de hacker parece que es como decir gente mala, no necesariamente, ¿no? No, hackers son expertos en seguridad informática. Los expertos en seguridad informática son gente que sabe muchísimo y que les tengo un respeto absoluto. Y no hay que confundirlo con el que se baja un troyano, porque hay troyanos. Un troyano, por si algún oyente no lo sabe, es una herramienta que sirve para
meterse o controlar un ordenador de forma remota. Los hay, que uno lo puede descargar y lo puede utilizar. El que está manejando ese troyano que se ha descargado no es obviamente un hacker. Un hacker es alguien realmente experto, que sabe programar, por ejemplo, para hacer inyecciones SQL. Bueno, me meto quizá demasiado técnico. Y son personas que a menudo descubren vulnerabilidades muy importantes y salvan empresas de riesgo. Ahora, tener esa información, o mejor dicho, tener la capacidad de extraer esa información también puede ser utilizada para el mal. Eso ya depende de la moral de cada uno. Yo tengo buenos amigos, saludo aquí a Lorenzo, expertos en seguridad informática, y son gente muy legal. Otra cosa ya, si nos metemos con los de Anonymous y tal, pues ya es otra historia, que pueden ser muy buenos también algunos, no todos, pero algunos sí. Y por supuesto, el ordenador de cualquiera es muy vulnerable a una de estas personas. Si quieren entrar a nuestro ordenador, lo van a conseguir. Ahora, realmente no somos interesantes para ellos. Necesitan otro desafío. Vale. 3 minutitos nos quedan antes de las noticias. Hablas en tu libro de Wikileaks también como algo, ¿no? El Assange y compañía, que sí, es un fenómeno también en Internet. ¿Y tiene algo que ver con esa red oscura? ¿Han sacado información de ahí o...? No, a ver, Julian Assange y Wikileaks recibe información de la gente que se la quiere enviar. Normalmente son personas muy bien colocadas en entidades del gobierno de los Estados Unidos, como los casos que se han conocido de Manning, por ejemplo, de la antigua Cabo Manning. Tiene una copia entera de Wikileaks, la hay, por si los sitios donde está alojada públicamente en algún momento son retirados de ahí, pues por diferentes avatares jurídicos. Entonces hay una copia entera ahí. Y ha sido también Wikileaks parte de las revoluciones del mundo árabe que ocurrieron en la primavera, lo que sí llegó a llamar la primavera árabe. Estuvieron inspiradas especialmente la de Túnez, por cosas que se publicaron en Wikileaks. Ese vendedor que... ¿no? Sí, empezó por el vendedor, aquel que se inmoló por no tener trabajo, bueno, porque le habían incautado todos sus bienes y no había forma de que tuviera trabajo. Y en Wikileaks se publicaron los cables famosos entre las embajadas de Estados Unidos y el departamento correspondiente del gobierno del país. Pues por ejemplo, vieron cómo era el presidente tunecino, la vida que llevaba, que estaba muy debilitado por el cáncer, que solo pensaba en jugar con su niño, efectivamente. Y eso fue parte de lo que estimuló la revuelta, que luego se comunicaban a través de la red Tor, porque lo tenían más fácil, porque las comunicaciones abiertas estaban monitorizadas por la policía secreta de Túnez. Es decir, que uno puede llegar a controlar también o a comunicarse a través de esa red, y que no lleguéis vosotros los buenos a... Que sea más difícil, al menos que sea más difícil. O mejor dicho, yo puedo ver quién está comunicando y qué está mejor dicho, puedo ver qué está comunicando, pero no quién está comunicando. Ya. Entonces puedo saber, joder, lo que están haciendo aquí, pero no sé quién lo hace. Entonces esa es la situación más habitual. Vale, en 30 segundos, no todo lo que hay en Internet, lo que se mueve por ahí es malo, hay cosas que son buenas, aunque hay esa otra parte tremenda que se está contando. No hay que tenerle tanto miedo, aunque ahora veremos algunas recomendaciones y lo que están haciendo los cuerpos de seguridad, ¿no? Hasta donde podamos lo comentaremos, sí. Vale. Hay un montón de preguntas. Quien creó Internet creó un diablo humano, y dicen, ¿se podría llegar un momento a cerrar Internet por seguridad? Eso ya no va a ocurrir, ¿verdad? No se puede. No se puede cerrar Internet, porque Internet es una red descentralizada. Está pensada precisamente para seguir funcionando en caso de un ataque nuclear. Entonces no se va a cerrar Internet. Además, Internet, yo insisto, es maravilloso. Estamos hablando de ese pequeño porcentaje de cosas malas. Vale. Haremos un programa algún día viendo las cosas buenas. Hemos de hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestro concurso sigue en marcha. Tenemos 5 entradas para ver el preestreno exclusivo para nuestros oyentes de la película Live el próximo martes a partir de las 7:30. Y tenemos además libros. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar. La película en Madrid. En la segunda parte, algunas recomendaciones que nos va a dar nuestro invitado para no caer en esas trampas que parece que hay por ahí en ese mundo oscuro, y otros cuantos temas esperando, así que no lo perdáis. Enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco. Seguimos aquí en Radio Nacional.
3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional de España. En esta segunda hora todavía seguiremos hablando de esa red oscura y algunos otros temas que tenemos preparados. Daros noticias de esa película que queremos que veáis junto a nosotros live este próximo martes a partir de las 8. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir participando. Habrá también libros y otros premios esta noche. Pero todavía tenemos algunos datos más que daros de esa red oscura. Tras esa introducción, nuestro invitado Eduardo Casas nos da algunos consejos. Tratemos ahora de conocer cómo defendernos de los peligros que encierra la red y qué están haciendo nuestros cuerpos de seguridad. La Guardia Civil, en el marco de la macrooperación Onimus contra los mercados que ofrecen productos y servicios ilegales en Internet a través de la red Anonimator, en lo que se conoce como la Deep Web, ha detenido a una persona en la provincia de Barcelona por alojar una página en la que estafaba a los usuarios que pretendían comprar los billetes falsificados que anunciaba. El detenido disponía de una compleja infraestructura informática entre la que se encontraba una granja de servidores para generar Bitcoin, así como un dispositivo para clonar tarjetas de crédito y 30 tarjetas vírgenes preparadas para alojar los datos de usuarios a los que habían robado la numeración de sus tarjetas. En esta operación, una de las mayores desde el punto de vista estratégico para la seguridad en Internet, se ha desmantelado 410 servicios alojados en la red Tor, dedicados, entre otros, al tráfico de armas, drogas, falsificación de moneda y documentación, así como distribución de pornografía infantil. Es una de las operaciones de los cuerpos de seguridad, pero hay más. Nuestro invitado nos da más información. Lo que escuchábamos era de la Guardia Civil. Cada uno de los cuerpos de seguridad tiene un servicio telemático, yo no sé cómo llamarlo. Sí, tenemos un servicio central, en el caso de la Policía Nacional, está encarnado dentro de la Comisaría General de Policía Judicial. Es la Unidad de Investigación Tecnológica, de la que dependen 2 brigadas, una dedicada a delitos contra las personas, la Brigada de Investigación Tecnológica, y otra a delitos contra el patrimonio, la Brigada de Seguridad en Internet. Mis compañeros de la Guardia Civil están encarnados dentro de la Unidad Central Operativa y tienen ahí un grupo, creo que ahora ya ha crecido, a 2 de delitos, ellos llaman delitos telemáticos. Y además, pues como os decía la Policía Nacional, supongo que ellos también, tenemos dentro de cada provincia y dentro de cada comisaría local y de distrito personal preparado para enfrentarse a ellos. Os daba las gracias antes, te lo decía al principio del programa, volvemos a daros las gracias por ese trabajo que hacéis en silencio. Aquí hay padres y madres que han venido a vernos. ¿Cómo defendernos de toda esta historia que se nos viene encima? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en general, el primer delito con el que tenemos que tener que enfrentarnos es el económico. Nos van a intentar robar. En Internet nos van a intentar robar muchísima gente nos van a querer quitar dinero. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo defendernos. Y hay formas que tienen que ver con la lógica y formas que tienen que ver con la seguridad en Internet. ¿Por ejemplo? Fundamental. Las cartas nigerianas. Dentro de la primera estafa están las cartas nigerianas. Que nos ha tocado que un jeque árabe nos quiere dar su fortuna, pero la tiene bloqueada y le tenemos que enviar primero un pequeño dinero para liberarla. Que nos ha tocado la Lotería Nacional sin jugar. La lotería de cualquier país sin jugar. Con esto se han llegado a estafar millones a ciudadano canadiense que perdió millones avanzando los impuestos que tenía que pagar para recibir el dinero. Y hay muchísimas variantes. Está la variante de la estafa de la novia rusa, que nos ha conocido una chica o un chico guapísimo y que quiere venir a España, pero que le tenemos que pagar el visado, el pasaporte, un soborno de aduanas. Cada vez se van inventando más cosas que tenemos que pagar. O nuestro banco, el phishing tradicional, nos mandan un correo diciendo que nuestro banco que ha tenido un problema de seguridad y que le tenemos que dar todas nuestras claves de banca online. Ni se nos ocurra. Nunca jamás nuestro banco nos va a pedir claves online. Y respecto a los demás, nunca nadie nos va a regalar nada de esta forma. Nunca nos va a regalar una fortuna así porque sí. Así que desconfianza racional, siempre. No tenemos que caer. Que es sorprendente la gente que cae, pero claro, con los usuarios que hay en Internet, con menos de un 1 por 1000 que caiga, le sale muy rentable. Uh-huh. Después está los ataques lógicos. Ahora el más peligroso que estamos teniendo es el CryptoLocker. CryptoLocker es un virus que bloquea el ordenador y nos pide rescate. ¿Sí? Sí. Cifra todos los archivos
y si queremos recuperarlos tenemos que pagar, y dicen, que nadie nos lo asegura, que nos van a mandar la clave para descifrarlo. En versiones anteriores, no obstante, Kaspersky y otros antivirus ya han desarrollado unas herramientas que permiten desencriptar lo que tenemos encriptado. Espera que te pregunte, ¿cómo te meten ese virus? ¿De entrar a través de algún correo o algo, no? Hubo un tiempo el famoso virus de la policía, que se detuvo aquí, está condenado a 6 años de prisión, el principal responsable. Se le detuvo en Dubái porque estaba allí de vacaciones, pero está cumpliendo aquí la condena. Aprovechaba una vulnerabilidad del navegador Java, o sea, una applet que tiene el navegador que se llama Java, y sin que hiciéramos nada nos lo colaban. Eso ya está solucionado. Ahora es un correo siempre, o en el 95% de los casos, estos virus requieren un poquito de colaboración del estafado. Yeah. Nos mandan un correo habitual de correos. Tienes tú un paquete esperando y un adjunto. Al abrirlo, infectados. Endesa, ¿tiene usted su factura de la luz? 300 euros. Dices, 300 imposible, lo abres. Infectado. Todos esos archivos que no provienen ni de Endesa, ni de correos, ni de Hacienda, que es otro que mandan, son para hacernos picar y hacer que se nos infecte el ordenador. Fundamental, un buen antivirus y un buen cortafuegos, siempre instalado y actualizado. Y en esto no hay peros, no, siempre instalado y actualizado. Yo conocía a un señor que decía que él detectaba todas las amenazas, que eran todas visibles y que no necesitaba. Le hicimos una prueba, y hace años, no estaba tanto como ahora. Le hicimos una prueba, mira, vamos a pasar un antivirus a ver lo que pasa. Le encontró decenas de troyanos y otros virus instalados en su ordenador. No se ven venir las amenazas lógicas, hay que estar preparado. Esto, como os digo, no va a evitar que un hacker dedicado nos entre, pero nos va a parar el 95 o el 99% de las amenazas que nos vamos a encontrar. Esa la primera. Segunda, sextorsión. Hay empresas, hay organizaciones criminales dedicadas a la explotación, a obtener nuestras imágenes sexuales, a simular que un ligue, y cuando entramos en el juego, nos desnudamos, nos lo van a utilizar para chantajearnos delante de nuestros familiares. Por Dios, no os desnudáis delante de la webcam ante alguien que no sabéis quién está, alguien que no sabéis quién hay al otro lado, porque os estáis jugando mucho. Y esto vale mismo para adultos que para menores. Y para menores, pues, antes de la adolescencia, antes de la adolescencia, supervisión continua. Ninguno tiene que navegar solo por Internet. Ninguno. Tiene que conocer la red porque la necesita, pero no tiene que navegar solo. Y a partir de la adolescencia, que va a pedir sus espacios, hay que estimular la confianza con los padres. Que cuando pase algo raro, y si algún adolescente está escuchando, se lo digo, cuando os pase algo raro, comentádselo a vuestros padres. Y si no os atrevéis, contactad con la policía, que os orientaremos en la medida de lo posible, pero casi seguro que va a ser necesario que contactéis con vuestros padres. Solos no vais a saber salir y os vais a meter en un follón grave y serio, un problema que os puede acarrear muchos perjuicios a lo largo de vuestra vida. ¿Hay alguna, ahora que lo has dicho, algún tipo de dirección donde se puedan comunicar este tipo de cosas, o los adolescentes? Sí, hay dos, a través de la web, directamente www.policia.es/colabora.php, o bien en nuestro correo denuncias.pornografía.infantil@policia.es, en cualquiera de los dos correos. ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo estamos apuntando. Es www.policia.es/colabora.php, o bien el correo, que es largo, denuncias.pornografía.infantil@policia.es. Ahí les atenderemos. Terminando, nos has metido tralla en el cuerpo. La operación más así que hayáis hecho vosotros, vamos a darnos un poco de... A mí me gusta especialmente, pues, algunas de las que he participado yo. Recuerdo, por ejemplo, la del camaleón, decía el ciberacosador de Chipiona, que es una persona especialmente cruel, que ha llevado al borde del suicidio a varias chicas, y fue una operación bonita, porque además salían conexiones de otros lugares. Tuvimos que saber por qué estaban en dos lugares. Luego resulta que es que estudiaban en un sitio y residían en otro. Entonces, entre semanas salía en un sitio y el fin de semana salía en otro lugar. Pensábamos que había una víctima que fue la que denunció, pero al llegar descubrimos, y ese análisis me gusta porque es un análisis que hice yo, fueron 6 meses de mi vida dedicados a estudiar un disco duro para encontrar 250 víctimas, de las que antes he dicho 50 y pico, pero son 89, se presentaron a juicio. Y después de 5 horas de declaración que estuve allí, con el fiscal, la acusación particular y la defensa atornillando, pues conseguimos una condena ratificada por el Supremo de 191 años de prisión,
de los que cumplirá 11, que es muy satisfactoria. ¿Por qué 11? Porque el máximo que se puede cumplir en España es 3 veces la pena más grave. Si te han condenado por 100 delitos de 3 años y medio, pues 3 por 3, 9, y el medio, pues al final llegamos a los 11. Pero fue un trabajo muy satisfactorio. Yo recomiendo la lectura de este libro, La red oscura, en las sombras de Internet, el cibermiedo y la persecución de los delitos tecnológicos. ¿Has estado a gusto en el programa? Muy a gusto, muchas gracias por invitarme. Yo espero que vengas más veces, aquí tienes tu casa. Hay que hacer una segunda parte cuando nos metamos más en profundidad, tratando también de ver algunos de los aspectos positivos, que son muchos los que tiene. Forma de contacto contigo, si alguien quiere, no sé, mandarte información. Sí. O... Pues es fácil encontrarme en Twitter, en mi Twitter, que es @aguilaken. Y si no, bueno, tengo un blog, pero que es aguilaken.blogspot.com, pero es más fácil encontrarme en Twitter, y lo más normal es que responda. No puedo garantizar la rapidez, pero respondo. Gracias por haber estado con nosotros y por todo lo que nos has contado, y a tus compañeros y a ti por el trabajo que haces ahí oculto, calladitos, quitándonos de encima a alguna gente como esa que hace esas cosas. Muchísimas gracias por invitarme y darme esta oportunidad contigo. Gracias. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Os contábamos que hay una película que va a empezar a funcionar por ahí, que se llama Live. Queremos daros algunos datos sobre ello, porque a lo mejor es un aviso de lo que nos espera. Y vamos con misterios del espacio. Están de actualidad. Nos ponemos en contacto con nuestro compañero José Luis Tejada. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, buscando vida. Especialista en cuestiones cósmicas. Se estrena la semana que viene una película. Nosotros lo vamos a preestrenar antes, este martes, a partir de las 8 de la tarde. Escucha un poquito esto. Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim. Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ven aquí, ven. Decidle al comité que su muestra está a salvo. Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este? La muestra es una única célula, inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. Y yo me pregunto, cuando estrenan una película como esta, se llama Live, Vida, ¿es porque nos están preparando, José Luis, nuestro experto en cuestiones cósmicas? ¿Están avanzando lo que muchos científicos creen ya, que la vida es posible en muchos otros planetas cercanos incluso? Yo creo que sí, porque soy de los que piensan que es inevitable que en este vasto universo en el cual estamos inmersos, la vida no debe ser algo tan extraño como hemos tenido en mente hasta hace algunos años. Yo creo que es algo inherente a la propia evolución del universo, y otra cosa es el grado de evolución que haya podido alcanzar. Pero yo soy de los que piensan que tarde o temprano, en este universo grandísimo en el cual flotamos, se tiene que encontrar vida. Por lo menos, como se mencionaba en el tráiler, a nivel biológico, simple, celular. Hace mucho tiempo llevamos diciendo nosotros que estamos convencidos de ese contacto, la prueba irrefutable de la presencia de otras inteligencias en este planeta. No sé si esta película Live será un aviso de ello. Hay muchos rovers en Marte. En 2020 creo que llega otro nuevo de Europa. ¿Qué están buscando en Marte? Pues en Marte se ha concluido una etapa muy importante. No olvidemos que ahora mismo el rover Curiosity, que lo tenemos allí sobre la superficie de Marte, que es un ingenio que en principio estaba pensado para que tuviese una operatividad mucho más corta de la que está teniendo, busca indicios de que existía la posibilidad de que
en un momento determinado en Marte se diesen las condiciones ideales para que pudiese haber vida. Y sí, se ha demostrado que en un tiempo no tan lejano como pueda parecer, y hablando siempre a nivel cósmico, ¿no?, que los miles y millones de años cuentan de otra forma, sí hubo las condiciones necesarias para que pudiese haber vida. En la actualidad, el rover Curiosity no es capaz de hacer un análisis exhaustivo para encontrar esa vida, y sí, bueno, pues a partir de dentro de 3, 4, 5 años, cuando empiecen tanto la próxima expedición de NASA como la de la Agencia Espacial Europea y alcance la superficie de Marte, sí se buscarán esos indicios ya de vida. Actualmente las condiciones de Marte atmosféricas impiden que en la superficie pueda haber vida como nosotros la conocemos, pero sí, uno de los datos más importantes que se ha podido recopilar con este rover Curiosity de NASA, que lleva ya bastantes años dando vueltas por ahí encima, es que, por ejemplo, los tardígrados, esos animales extremófilos que tenemos en la Tierra, sí serían capaces de sobrevivir a pocos centímetros de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora queda el nuevo reto, que es buscar realmente si allí puede haber esencia de vida muy sencilla. Al final va a tener razón la película. Yo todavía no la he visto, pero bueno, he visto algunos tráilers de esa vida que traen desde Marte. José Luis, ¿en algún sitio se ha encontrado indicio de vida? Hablaban ya los científicos, la NASA anunciaba incluso de que exoplanetas, varios de ellos con un ambiente parecido al de la Tierra, con lo cual, no sé, parece como que están preparando todo para decir, ya están aquí. Hombre, todos tenemos ganas. Yo creo que ya hemos evolucionado como raza lo suficiente para dejar muchos prejuicios sociales, morales, incluso religiosos, y poder abrirnos a ese nuevo conocimiento. También la exploración espacial ha avanzado muchísimo. Ahora mismo pues tenemos serios candidatos de que pueda haber vidas, o por lo menos las condiciones para que exista, ¿no? Los más claros candidatos pues podrían ser ahora mismo, como hemos visto, Marte, que bajo su superficie pues podría haber, pues se ha encontrado la presencia de agua, sobre todo, por ejemplo, la luna Europa, la luna helada Europa, que está ahí en Júpiter, y que, bueno, por su distancia al Sol, aunque la superficie está helada, pues bueno, podría tener bajo esta superficie un auténtico océano en el cual pues la vida se podría haber abierto paso, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, las lunas de Saturno, tanto Titán como Encélado, que son lugares muy distintos a la Tierra, pero en los cuales hay indicios de que pueda haber la suficiente cantidad de materia biológica, orgánica, para dar paso a la vida, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que es la vida, ¿no? Cuando hablamos de vida no estamos hablando en el momento actual de inteligencias o de seres como nosotros conocemos, incluso animales. Estamos hablando a nivel biológico, que, como decía al principio, yo soy de las personas que piensan que si las condiciones químicas y físicas se dan, la vida se puede abrir paso. Lo difícil de la vida casi no es crearlo, es exterminarla. La vida es algo que crece muy rápido. De hecho, es inherente a su propia definición la capacidad para poder desperdigarse, reproducirse de manera muy grande. Ya en 1953 Stanley Miller, un científico que en aquel momentito pues tenía 23 años, muy joven, logró demostrar que en un laboratorio, en un matraz de laboratorio, si se dan las condiciones ideales y los elementos químicos ideales, se puede obtener ese caldo de cultivo primigenio que da lugar a la vida, que son los aminoácidos. El problema está en que se necesita cocinar con mucho tiempo. Es curiosa esa frase, la vida es más difícil aniquilarla que crearla, ¿verdad? La vida no es algo tan complejo cuando realmente se está dentro de esa zona de habitabilidad de la que muchas veces hemos hablado en este programa, llegar a una complejidad tan grande como lo que nosotros tenemos sobre la cabeza. No olvidemos que a día de hoy el cerebro humano es la máquina más compleja que existe en el universo. Por ahora. Nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente con las nuevas noticias de la ciencia y la vida. Iremos a ver la película mientras tanto live. Te invito a que vengas con nosotros y espero que no tenga razón Stephen Hawking y diga que a veces ponerse en contacto con la gente de por ahí fuera nos puede traer problemas. Déjame que ponga la musiquita y te despido. Vida, es lo que esperamos encontrar dentro de poco. José Luis, gracias por esos datos, por esos apuntes. Forma de contacto contigo, si quieren.
Pues hace poquito he abierto una nueva página en Facebook que se llama Tajadas de Ciencia, y ahí, bueno, pues intento saborear las noticias y compartirlas con todas las personas que tienen un ratillo para ellas. Tajadas de Ciencia, qué bonito. Fuerte abrazo, las disfrutaremos también nosotros. Muy bien, un fuerte abrazo. Hasta prontito. Es conocido este paso, Chilkoot Pass, porque durante la fiebre del oro fue el paso más utilizado por los casi 100.000 personas que... Nosotros también nos lanzamos a la aventura del Klondike. Nómadas. The Yukon is almost 500,000 square kilometers. Del tamaño de España y población como la de Soria. El Yukon. Lo salvaje, ¿no? Solo se puede llegar por río, fíjate. Nómadas. Con Álvaro Soto. El dorado y verde noroeste de Canadá. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hola, soy Rajir Shrestha. Estamos aquí en Kathmandu, en Pashupatinath, donde hay crematorio. Desde aquí, un saludo para los oyentes del programa Espacio en Blanco. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Permiso, comandante, para subir a bordo. Buenas noches, permiso concedido y bienvenidos a bordo. Iván Castro, nuestro comandante, bien hallado. Un nuevo viaje más hacia el misterio, a esos misterios de los cielos, en esta ocasión con un enigma de un vuelo de la compañía Varig. Bueno, no te pregunta cómo estás, todo bien, ¿no? Muy bien, todo bien y aquí al pie del cañón, exactamente. Bien. Pues no solamente los cielos están plagados de los misterios del Malaysian Airlines, que tan de moda está últimamente, etcétera, y desgraciadamente pues no tenemos ninguna noticia de la suerte que ha corrido, ¿no? Pero sí es cierto que en esa zona del mundo, del planeta, hay muchos aviones comerciales desaparecidos y en concreto en 1979 una historia se repitió pues prácticamente igual que la del Malaysian Airlines. Era el 30 de enero de 1979. ¿Qué ocurría? Se trataba de un avión de carga de la compañía Varig brasileña. La Varig era pues como la Iberia en España, ¿no? Digamos que la compañía de bandera de Brasil que hace poquitos años quebró. Y era un vuelo, el vuelo 967 de la Varig, despegó del aeropuerto de Narita, en Tokio, alrededor de las 8:20 de aquel 30 de enero del 79 y viajaban rumbo a Río de Janeiro, ¿no? Pues como era de costumbre, los pilotos hicieron sus chequeos, etcétera, los mecánicos también y los ingenieros de vuelo. No había absolutamente ningún tipo de problema y el avión pues despegó y puso rumbo hacia Río de Janeiro. El avión era un Boeing 707, era un antiguo cuatrimotor de la Boeing, uno de los mejores aviones que se han construido. Y una curiosidad, en sus bodegas viajaban obras de arte muy valiosas de un pintor que se llamaba Manabu Mabe. Viajaban 153 cuadros en concreto y estaban valorados en $1,000,000 y pico, vamos. Nadie se imaginaba, por supuesto, que al poco tiempo de despegar el avión, después de esos 22 primeros minutos de vuelo, los pilotos contactan con la torre de control, no hay ningún problema de meteorología, no hay ningún problema mecánico, etcétera, y después de 22 minutos de vuelo es la última comunicación que los pilotos tienen con la torre de control. El siguiente contacto tiene que hacerse una hora después de la salida, ¿no? 21:20, y no, exactamente, no se realizó. Nunca llegaron a realizar esa llamada, más o menos sería a las 9:20 de la noche, desapareció por completo del radar y la última posición marcada en el radar que se tiene sería a 200 kilómetros al noroeste de Tokio. Es cierto que enseguida se activaron pues los servicios de rescate, de búsqueda, de salvamento, etcétera, pero no se encontró absolutamente ni una sola señal en el mar, ni un solo resto del avión. Se lanzaron muchísimos barcos y aviones pues a la búsqueda y quizá la causa probable de aquella desaparición, con sentido común, podría haber sido pues que el avión hubiera explotado en vuelo. Si se hubiera desintegrado en el aire, quedarían un montón de restos sobre el océano flotando. No se encontró absolutamente ni rastros de aceite, ni cuerpos, ni trozos del avión, etcétera. Hay muchas cosas en un avión que flotan, por cierto, y no se encontró ni un solo indicio.
El avión no era un avión de pasajeros, era un avión de carga. ¿Y qué crees que pasó? Hay varias hipótesis de lo que pudo haber pasado. Una es que se comenta que los rusos podrían haber derribado aquel avión brasileño. Ahora os diré por qué. Estábamos también en tiempos de la Guerra Fría, etcétera. Otra hipótesis puede ser que la tripulación se desmayase, pues por ejemplo porque el avión se hubiera despresurizado poco a poco, se hubieran quedado sin oxígeno y simplemente el avión siguió volando hasta que se quedó sin combustible y cayó al océano. Por un incendio, por algún fuego tóxico que podría haber intoxicado a los pilotos, etcétera. Pero si la tripulación se desmayase y el avión hubiera seguido volando, como podría haberle pasado al Malaysian actualmente, pues al caer al mar habría un montón de restos que nunca se encontraron absolutamente ni una sola parte del avión. ¿Por qué podrían haberlo derribado los rusos? Había algún secreto, ¿no?, en las bodegas. En las bodegas de carga viajaba en secreto, y está demostrado, un caza o restos de caza de combate, un MiG-25 soviético que los Estados Unidos iban a inspeccionar en territorio americano, y los rusos habrían detectado ese vuelo y lo habrían derribado para que eso no se llevara a cabo. Pero hay más teorías. Algunos dicen que los seguidores de obras de arte quizá ambicionaban lo que ese avión transportaba. Me parece una operación demasiado compleja. Si las obras de arte valían 1,24 millones de dólares, para hacer esta operación, o sea, el avión valía muchísimo más que esas obras de arte, etcétera. Entonces me parece demasiado exagerado, pero podría haber existido un plan para sustraer esas obras de arte. Las hipótesis más radicales es que algún ovni abdujo al avión, etcétera, y por eso desaparecieron, ¿no? Hay teorías para todo, ¿no? Portal espacio-temporal por donde desaparece, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy no se sabe nada de ese Boeing 707 de la Varig, ¿no? Nunca más volvió a aparecer, nunca más hemos tenido ningún indicio. Desapareció con 6 tripulantes a bordo, iban 2 pilotos, 2 copilotos y 2 ingenieros de vuelo. Y lo cierto es que hasta el día de hoy, pues permanecemos sin ningún tipo de pista. Nunca más apareció, como el Malaysian, que ahora pues se han encontrado determinados restos en las costas africanas, etcétera. Pero bueno, tú ya sabes que yo soy extremadamente conspiranoico y pienso que cualquiera podría haber puesto una parte del avión allí para decirnos, es el avión, se ha estrellado y no hay nada más que hablar, ¿no? Sí, eres mal pensado y conspiranoico, sí. Y no se sabe nada de esto, sin embargo hay una extraña coincidencia, ¿no? El 11 de julio de 1973, 6 años antes, hubo un vuelo de la Varig brasileña, que era el vuelo 820, se estrelló en las proximidades de París-Orly, en el aeropuerto francés, y el aterrizaje de emergencia se debió a que hubo un fuego a bordo y el avión aterrizó, malamente aterrizó porque se fue desguazando por el camino, con 123 personas muertas a bordo. Solamente hubo 11 supervivientes, incluidos los pilotos, pues uno de ellos era el comandante desaparecido, el comandante Gilberto Araujo da Silva, que era el comandante del Varig 967. En aquella ocasión fue condecorado con la Orden del Mérito Aeronáutico. ¿Eso te hace sacar teorías conspiranoicas? Precisamente, pues el vuelo 967 de la Varig, que llevaba esas 153 obras de arte pues tan valiosas, ¿no? Era curioso que tuviera el mismo comandante, era curioso que de aquella se salvara, incluso se le valorara de alguna forma que el aterrizaje con tantísimos muertos. Él sufrió heridas en la cabeza, en la columna, se rompió vértebras, la mandíbula, etcétera. Tardó 7 meses en volver a subirse a un avión y al final, pues lo curioso es, que este hombre acabó desapareciendo a bordo del 967 de la Varig y ya no tuvo esa suerte del principio, ¿no? Misterios de los cielos. Hay veces que con lo que nos cuentas no nos da respuestas, sino que nos complicas aún más. ¿Dónde estarán esas obras de arte? ¿Dónde estará ese avión? Pero bueno, habrá que seguir investigando y mirando a los cielos.
Exactamente, es un misterio de la aviación comercial. Hay muchísimos vuelos que han desaparecido, además del Malaysian, sin dejar rastro, un montón en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, y los iremos repasando poco a poco a lo largo de la sección del programa. Pero lo cierto es que hay muchos misterios sin desvelar desde hace muchos años y bastante más gordos, incluso alguno que el Malaysian Airlines. Que ya fue gordo. Forma de contacto, Iván, si quieren contarte cosas. Mi email es ivancpmisterio@yahoo.es. Me podéis seguir en Twitter a través de @ivancp25 y en el Facebook me podéis encontrar como Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. Comandante, gracias por el vuelo. A ti, hasta la próxima y hasta el próximo vuelo del misterio, Miguel. Buena travesía, nos seguimos viendo en estas rutas por el cielo misterioso. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sombrerero, temo no volver a verte nunca. Mi querida Alicia. En los jardines de la memoria. En el Palacio de los Sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos. Pero un sueño no es la realidad. ¿Quién es quién para decir cuál es cuál? Y 40, 2:40 en las Islas Canarias. Hemos tenido que hacer un pequeño cambio en los planes que teníamos y esa entrevista que teníamos preparada sobre animales, inteligencia con animales, ya la escucharéis dentro de poquito. Queremos dar tiempo a hacer un poco, dejar espacio a los oyentes, esos que os comunicáis a través del WhatsApp con Ramón Álvarez. Nos vamos hasta Barcelona para ponernos en contacto con él. Tiene algo que contarnos esta noche. En el Espacio en Blanco tenemos otro medio de comunicación, gracias a nuestro siguiente colaborador que llega desde Barcelona y que está sirviendo para conectar a muchas personas. Es el número de WhatsApp. Ramón Álvarez, en Barcelona, es el encargado. Buenas noches, Ramón. Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. A mí aquí encantado. Sí, me alegro. Digo, a mí a veces se me olvida dar el número de WhatsApp al principio del programa porque estamos saturados con las líneas de teléfono, con los mensajes, y yo pido disculpas desde aquí y ahora si no podemos a veces contestar fluidamente a muchos de los mensajes que nos mandáis, pero todos los tenemos en cuenta. Tú eres el encargado del WhatsApp, hay muchos nuevos mensajes, ¿verdad? Hay muchísimos mensajes y, como que dices, Miguel, como llega también mucho material, tanto en audio como en vídeo, para analizar fotografías y sobre todo sonidos, ¿no? Grabadas en cinta magnetofónica o vía digital, ¿no? Para el tema de ruidos extrañas psicofonías, pues bueno, que sepan que, como dice Miguel, todo lo tenemos en cuenta, pero bueno, que hay un procesito para elaborar todo esto. Sí, que nos den un poquito de tiempo porque estamos un poco saturados. Mucha gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, desde diferentes lugares y desde diferentes entornos, ¿verdad? Desde todas las partes del planeta y desde las 17 comunidades de España también nos escuchan y nos escriben a través del correo de WhatsApp, ¿no? Y creo que desde Andalucía pues hasta Aragón y hasta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de todos los sitios. ¿Baleares también nos escucha mucha gente? También. Vale. También llegan de Baleares, sí. Escuchan y escriben además. Sí, bien. Y luego hay un grupito de gente que parece que se reúne en un ambiente muy especial, ¿no? Cuando uno pasa por ahí, sí se tiene en cuenta lo que ocurre. Me refiero a los hospitales. Exacto. Hay oyentes que están ingresados en hospitales, que están incluso algunos de ellos en espera de intervención quirúrgica,
y bueno, algunas enfermedades largas, y están ahí y se reúnen y escuchan el programa. En determinadas plantas de algunos hospitales de Barcelona, Sevilla y Madrid recibimos muchos mensajes, y sobre todo lo que sí que me piden que te diga, Miguel, que les envíes pues un buen pensamiento, un buen rollo para todos ellos, porque además lo reciben con mucho cariño. Se lo enviamos siempre en cada programa. No solamente nos escuchan los profesionales de la medicina, médicos, enfermeras, celadores, sino también enfermitos. ¿Te cuento un secreto? Esos que te gustan que te cuente. Espera, pongo un poco de música. Estaba yo muy malito un día en un hospital, regresando de esos viajes, a punto de irme al otro sitio. Estaba en una habitación con 3 camas y yo casi no podía haber hecho polvo. Y ¿sabes? El de la cama del medio y el de la cama del otro lado, ¿sabes lo que escuchaban? Dime. El espacio en blanco. No me digas. Sí. Y yo decía, si supieran que estoy aquí hecho polvo. Qué bueno. Y ya, bueno. Increíble, qué bueno, genial. Nuestra fuerza, cariño para toda la gente que está, no sé si sufriendo, pasando ese proceso de las enfermedades en los hospitales. Ahí va esa potencia que tiene el espacio en blanco, por la ayuda de toda la gente que nos escucha. Ojalá os mejoréis, os pongáis prontitos buenos y que aprendamos la lección que nos trae la enfermedad. Y más cositas. Te ayuda mucho, ¿eh? ¿Perdona? Que yo te lo agradezco, Miguel, porque estas palabras que estás enviando les ayuda muchísimo, ¿eh? Pues bendito sea, ojalá sea así. Más de lo que tú te puedas pensar. Ojalá sea así. 30 años del Espacio en Blanco, estamos preparando cosas nuevas. Tú estás digitalizando, rescatando del archivo del Espacio en Blanco algunos de los primeros programas, ¿verdad, Ramón? Sí, ando con ello, con algunos archivitos del año 87 para poder remitirlos pues próximamente. Y bueno, recordar que algunos oyentes me dicen sobre todo eso, que recordemos que es verdad, que cuando empezaste, Miguel, estaba en la Radio Cadena Española, ¿verdad? Sí. Que luego pasó a llamarse Radio 5 de Radio Nacional de España. Uh-huh. Eso sí que me recuerdan algunos, que era Radio Cadena Española cuando empezaste, y algunos quizás no sepan por la juventud, porque hay muchos oyentes muy jóvenes que antes ya habías hecho Ecos del Futuro, ¿verdad? Sí. Y Nueva Generación anteriormente. Nueva Generación fue el primer programa. 70, Nueva Generación. Fue el primer programa que se hizo de estos temas de misterio, y era en Radio Juventud donde comenzamos. Y luego ya se cambió el título, aunque siempre hicimos cosas de misterio, por el de Espacio en Blanco, y cumplimos 30 años con un montón de cosas de historia a la espalda y un montón de planes hacia el futuro que dentro de poco iremos desvelando. Déjame un poquito de música, casi vamos despidiendo, a no ser que tengas algo más que decir. Dos cosas muy rápidas, Miguel. La primera, que también se ocupan 80 años de la primera emisión de Radio Nacional de España. Sí. Este año. Y la siguiente, una pregunta que siento, Miguel, que si quieres la pregunto ahora o cuando ponga la música, lo que tú digas. Cuando tú quieras, pregunta. Mira, los siguientes me dicen, todos los que nos felicitan, que felicitan al programa de todos los países, de muchas partes, uh-huh. Y me dicen muchos de ellos, pregúntale a Miguel qué recuerda él y qué recuerdo tiene de ese primer día de emisión. ¿Qué puedes explicar? Espera que ponga un poco de música para hacer memoria. Sí, es el primer día de emisión del Espacio en Blanco. Yo tengo muy mala memoria, vivo muy ahí, el aquí y ahora, pero supongo, sí, unos nervios increíbles y una tremenda responsabilidad, porque de alguna manera sabíamos el equipo que estábamos, Enrique Valari, Adolfo Morente y la gente que comenzaba con la primera época del Espacio en Blanco, que estábamos haciendo algo histórico, algo que no estaba haciendo nadie, y eso, a mí miedo, yo cada vez que se abre el micrófono me muero de miedo. Y me encanta esa sensación, y luego la tremenda responsabilidad de que estábamos iniciando un camino que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. 30 años íbamos caminando y lo que nos queda. Casi para terminar, déjame que haga una petición a través tuyo. Estamos buscando, yo tengo casi todos los programas grabados del Espacio en Blanco en cassette, en diferentes formatos, pero no encuentro ese histórico que hicimos en Canarias en 1989, en las Cañadas del Teide. Cada vez que vamos a Canarias hay miles de personas que nos lo recuerdan. Estamos buscando la grabación de ese programa. Si la tenéis, poneros en contacto con Ramón, ¿vale? El número de WhatsApp 652-03-5934. ¿Te parece, Ramón? Muy genial sería conseguir esa grabación, que yo la puedo escuchar en directo, pero yo tengo una copia, entonces, Miguel, que no es emitible. Ya. A veces hay suerte y algún oyente, porque nos van llegando cosas magníficas y maravillosas con un sonido estupendo. A ver si tenemos suerte y algún oyente pues lo
lo tiene por ahí guardado, una cinta de cassette. Que haya con una buena calidad para poder hacerlo. Enseguida ponemos forma de contacto, y si queréis pedir algo, pidiendo siempre disculpas si no atendemos todas las llamadas que hacéis cuando estamos en directo, pero sí se atienden después por Ramón Álvarez, esas peticiones que hacéis. Por supuesto. Ramón Álvarez se ocupa de los recuerdos del espacio en blanco, de atender el WhatsApp y de otras muchas cosas. ¿Forma de contacto contigo, aparte del WhatsApp, que repetimos? Pues a través del correo espacioenblanco@rtv.es, o el mío personal, que es ramonalvarez@misteriosdelasondas.com. Perfecto. Y el número de WhatsApp, 652-03-5934, y ahí os atenderemos con sumo gusto. Con un abrazo para toda la gente que está en los hospitales, médicos, enfermeras y algunos pacientes. Te despido y te mando también a ti un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos ellos, y yo ya les hablé con todos ellos y ya les dije que Miguel siempre tiene a todo el mundo, y sobre todo a estas personas, siempre los tiene en mente y en cuenta. Sobre todo cuando has pasado por ahí, sabes lo que está ocurriendo ahí. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Nos vemos, Miguel. Un fuerte abrazo. Hasta ahorita. Hola, soy Alfredo Langa, y este es un saludo para los amigos de Espacio en Blanco desde el muro de Berlín, en Bernauer Straße. Saludos a todos. Así suena el tranvía. Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Contarnos un poco cómo están las redes, las llamadas más tranquilas, me decías hoy, ¿no? Bueno, pero eso ha sido el principio. Estaban pendientes del programa. Sí, se ve que me han oído comentártelo, y entonces han empezado a llamar después Claro, piensa que esta noche además hemos creado mucha más expectación con las entradas para ver la película live aquí en Madrid. Entonces ha llamado mucha gente desde todas las comunidades. Ya, bueno, hemos tenido que decir que esto iba a ser el evento aquí exclusivamente en Madrid. Muchos han tenido que quedar fuera, así que sí, luego hemos tenido bastante movimiento telefónico y a través de las redes, pues bueno, con incluso los invitados que tenemos aquí estaban mandando también mensajes. Escucha, Ramón Álvarez nos contaba algunas de las aventuras que él vive con el WhatsApp, y nos ha mandado también una serie de informes de gente que nos escucha en todas las comunidades de España. Porque además es que últimamente se han sumado oyentes desde otros países que todavía no contábamos con ellos. Por ejemplo, desde Kanagawa, en Japón, una ciudad localizada allí. Estos, ya te digo, que se han sumado últimamente. En la India también nos escuchaban, ¿no? Sí, en la India, en Kerala concretamente, desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica, desde Tánger, desde Cabo Norte, en Noruega, y bueno, y luego, por supuesto, pues desde todas las provincias españolas y las comunidades autónomas. Tenemos también mensajes cariñosos que nos llegan, y nos ha pasado nuestro compañero Ramón a través del WhatsApp, felicitándonos por el 30 aniversario del programa. Y bueno, pues vamos desde aquí a devolverles ese cariño pues a Aníbal Roberto, que nos ha escrito desde Uruguay, a Rosario en Argentina, Mandy Rodríguez, que nos escribe desde la colonia de Santa Fe en México, y Los Gatos desde el condado de Santa Clara en California. Esta noche, por ejemplo, también nos han mandado muchos besos Gustavo Siécola desde Uruguay y Luis Rodríguez desde Bolivia. Sorprendente los lugares a donde uno puede llegar. Nos han elegido una de las centrales más importantes de podcast de América Latina y Norteamérica. Ha elegido nuestro programa para distribuirlo. Quieren distribuirlo en toda el ámbito de gente que habla castellano, lo cual nos hace muy felices. Nos van a poder escuchar en muchos más lugares. Y teníamos varios concursos hoy, ¿no? Así es, hoy sorteamos nuestro libro, como es habitual. Tenemos 5 ganadores que los vamos a ir adelantando ya. Tomad nota: María Ortiz desde Valencia, Iñaki Díaz de Zaragoza, Mercedes Maseda de Madrid, David Chiriboda de Barcelona y Rosalía Rodrigo de Alicante. Estos son los 5 ganadores del libro, que nos tendrán que escribir un correo electrónico mandándonos ahí la dirección postal a la que quieren que les enviemos el libro. Y luego tenemos las entradas, que hay que aclarar que es una entrada por persona. Entonces, no son entradas dobles. Una entrada no por son persona. dobles. Espera que ponemos un poquito de música para que estén atentos. Una
entrada por persona para esa película que tenemos también el gusto y el honor de preestrenar. Algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que igual es un aviso de que eso que muchos esperan, ¿no? La prueba irrefutable de que hay inteligencias extraterrestres y que han visitado la Tierra, y el cine, que muchas veces se adelanta en el inconsciente colectivo, lo está lanzando ya. Se llama Life, la película. Sí, se llama Vida, Life, es una película... presentada por Sony... Así Sony es. Pictures, ¿sí? Sí, lo estás diciendo perfectamente. La película Life, una película de ciencia ficción que habla precisamente sobre un tema que ahora, pues bueno, con el descubrimiento que tan reciente que aquí mismo hemos anunciado de esos nuevos planetas, pues bueno, una película que trata sobre la prueba de que existe vida en otros planetas y de lo que sucede cuando los protagonistas establecen contacto con el organismo alienígena en cuestión. Teníamos que venir a verla, pero no nos ha dado tiempo, o sea, tampoco la hemos visto nosotros. Va a ser una sorpresa también para nosotros ese preestreno el martes. Y además es un preestreno muy especial, eso es, el martes 4 de abril, porque va a ser en la sala privada de visionados de Sony Pictures. Entonces, bueno, es un espacio más pequeñito, ¿no? Una sala más íntima, y tú vas a hacer la presentación. ¿Ya te has preparado el discurso? Todavía ¿Vas a no. contar? Igual te toca a ti. Si nos invitan, creo que a palomitas y esas cosas, ¿no? Creo. Sí, palomitas no pueden faltar. Vale. Pero hay que comérselas con la boca cerrada. Un poco difícil eso. Vale. Ganadores de ese concurso que teníamos, de las entradas aquí en Madrid, pidiendo disculpas al resto de oyentes de otros sitios. No podemos estar en todos los lugares por el momento. Los ganadores de las entradas, repito, una por persona, son Juan González, Gabriel Mayordomo, María Isabel González, Luis Francisco Jiménez y Javier Merallo. Que se muy pongan en importante. contacto con nosotros, sí. No hace falta. Vale. Nosotros hemos tomado nota del correo electrónico de todos ellos y en breve recibirán un mensaje donde se les explicará y se les citará la hora, la dirección y bueno... Y que sean puntuales, sobre todo muy importante la puntualidad. Lo adelantamos, 7:15 tienen que estar allí, 7:30 lo más tarde para poder acceder a la sala. Preferiblemente sí a las 7:15 en la sala privada de visionados de Sony Pictures, como hemos dicho, y esto está en la calle Pedro de Valdivia, en el número 10, entre la plaza de Gregorio Marañón y María de Molina, aquí en Madrid, pero la entrada a la sala se va a hacer por la calle Álvarez de Baena, por el número 9. Vale. ¿Algún dato más? Pues recordaros que tenemos un contestador en el programa y que está siempre operativo todos los días de la semana, y es el 91 346 1055. Allí nos podéis dejar vuestros mensajes. Hay muchas personas que escuchan Espacio en Blanco y que no tienen correo electrónico. No son usuarios de Internet, aunque parezca mentira después de la entrevista que hemos escuchado hoy. Hay gente que, bueno, pues por su edad o por cuestiones personales, pues no tienen ordenadores. Entonces, ahí está este teléfono para que llaméis todos los que queráis hacernos cualquier tipo de consulta o bueno, compartir con nosotros alguna experiencia personal. Y luego ese correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es, y bueno, nuestras redes sociales, @eblancoradio, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias. A ti. Seguimos en contacto.